Muy buenos días, Latinoamérica. Muy buenas tardes, Europa. El día de hoy les tengo un en vivo sumamente especial. Voy a hablar con ustedes sobre los centros logísticos de última milla, la oportunidad para el mercado inmobiliario y logístico. Sobre todo en el tema, sobre todo para Latinoamérica y para Perú, cuáles son estas oportunidades que tenemos para el mercado inmobiliario logístico. Había oído hace unos días atrás sobre alguna compañía retail que habían armado aquí en el Perú unos centros de fulfillment y quería aclarar cierto tipo de concepto que me habían estado comentando hace unos días varios medios periodísticos de la diferencia entre un micro hub, un micro fulfillment y un dark store. Muchos de ellos creo que están mezclando un poco los conceptos. Hoy día, la verdad, tenemos que aclarar este tipo de conceptos para de alguna o de otra manera lograr que esta logística de última milla logre ser rentable, logre ser eficiente y logre ser rápida y que permita a su vez crear experiencias únicas en la mente del consumidor. Quería mostrarles, voy a tratar en lo posible de mostrarles algunas fotos que nos pueden ayudar a aclarar el tema de estos micro fulfillment y de estos micro hubs y de estos dark store. Comenzaremos primero con el tema de cómo funcionaba antiguamente la logística tradicional para el mercado B2B. Ellos funcionaban de alguna manera donde teníamos nosotros grandes centros de distribución que estaban a las afueras de la ciudad. Muchos de estos centros de distribución, como muchos los conocemos, eran grandes centros de distribución de 100.000 metros cuadrados, 200.000 metros cuadrados, y donde definitivamente teníamos de alguna manera nosotros algo similar a lo que vemos aquí en pantalla, y teníamos nosotros todo raqueado, todo paletizado, y donde, claro, los despachos eran para un mercado B2B, donde claro está que lo que despachábamos más que nada era una carga consolidada, donde teníamos quizás un pallet que despachábamos de grandes centros de distribución, en particular para la ciudad de Lima, están ubicados muchos de ellos en el entorno de la ciudad o a las afueras de la ciudad, como el caso de Lurín, como el caso de Huachipa, como el caso de Villa El Salvador o como el caso de Los Olivos. Esto es lo que nosotros conocíamos como grandes, lo que conocemos hoy en día como grandes centros de distribución. Pero claro está, a la hora que nosotros comenzamos a hablar de un mercado B2C, donde definitivamente necesitamos enviar quizás de un pallet, como lo que vemos en pantalla, solamente una barra de jabón o una botella de champú, o quizás en estos pallets habían cantidad de cajas de televisores y solamente íbamos a despachar un solo televisor, nos demandaba mucho tiempo utilizar un elevador para bajar completamente este pallet, ponerlo a nivel de piso, desintar todo el pallet y sacar simplemente una caja, ¿no? Y posteriormente volver a subir ese pallet a la posición indicada. Hoy en día, el e-commerce nos obliga a tener espacios mucho mejor geolocalizados y con una mayor, que nos permita una mayor rapidez para poder hacer el picking y el packing, ¿no? Y estos grandes centros de distribución se trasladan a algo similar a lo que nosotros comenzamos a conocer como los centros de fulfillment, perdón, no los centros de fulfillment, sino los micro fulfillment. Y estos micro fulfillment, como lo que operan quizás Amazon, Mercado Libre, o como lo que operan como lo que operan Alibaba o alguna de estas compañías grandes de delivery. Aquí tenemos nosotros como para mostrarle cómo es que está un centro de distribución. Creo que aquí en pantalla más o menos ya lo pueden ver, estos almacenes urbanos que vienen a ser unos fulfillment, pero claro, esto va a depender, el dimensionamiento de este fulfillment va a depender mucho de la cantidad de SKU que vamos a manejar. Esta es una clara fotografía de un almacén de Amazon, donde definitivamente tenemos demasiada cantidad de productos, demasiada cantidad de items y necesitamos
de alguna manera automatizar procesos, robotizar procesos, etcétera, etcétera, para poder hacer un envío sumamente rápido. Ahora bien, si vemos estos ya dejan de estar en altura, ya no necesitamos tener todo raqueado, sino simplemente todo está al alcance de la mano. Normalmente están en góndola, que esta góndola no pasan los 2,20 metros de altura, donde me facilita una operación de picking y packing muchísimo más eficiente, muchísimo más rápida. Ahora bien, también tenemos nosotros otra foto que nos puede dar un ejemplo como estos micro fulfillment o lo que son los almacenes urbanos. Nos puede señalar más o menos cómo están de alguna manera diseñados, ¿no? Estos almacenes urbanos, si lo vemos como les explicaba, está máximo, está góndolas a 2,20 metros de altura, están diseñadas de alguna manera para que el picking y el packing sean muy rápido y nos permita una operación mucho más eficiente y a su vez mucho más rentable, ¿no? Son almacenes que están normalmente en un área de mucha concentración poblacional y de una alta demanda de pedido por delivery. Pero es claro que este tipo de almacenes necesitan algún tipo de información, una data que nos permita de alguna manera poder alinear la oferta con la demanda, es decir, los productos, lo que están al interior de este almacén, nos permite de alguna manera estar de acuerdo con la demanda, no tener productos que están fuera de ella, ¿no? Entonces, de alguna manera veía alguna publicación el día de hoy por un medio que nos hablaba del tema de los centros de última milla y la oportunidad que existe para el mercado logístico, y hablaba gente especializada en el tema de real estate y nos decía cómo estos almacenes, cómo diseñar estos almacenes, cómo ha variado el tema de la logística, y vemos que estos almacenes tienen más o menos tienen áreas de entre 3,000 a 4,000 metros cuadrados que nos facilita poner de alguna manera 3 o 4 o 5 en una ciudad donde tenemos una alta concentración poblacional, que es lo que les indicaba, pero a su vez tenemos también mucha cantidad de información, es decir, cómo geolocalizamos o qué tipo de producto ponemos al interior de este almacén, o cuál es el dimensionamiento que debe tener este almacén, o cuál es la geolocalización geográfica idónea para este tipo de almacén. Entonces comenzábamos a investigar y ver qué cosa es lo que podíamos hacer, cómo podíamos establecer una estrategia que nos permita de alguna manera lograr una logística sostenible, una logística colaborativa y que no nos implique a nosotros tener un tema de algo como lo que ven en la foto, no simplemente no tenemos una logística estratégica, no tenemos una logística inteligente y simplemente es un colapso de camiones por toda la ciudad, ¿no? Inclusive en estos camiones no aplicamos ni siquiera una logística colaborativa, y lo que hace que toda la ciudad comience a colapsar y la infraestructura vial urbana comienza a colapsar. Adicionalmente a eso tenemos el tema de huella de carbono, el tema de cuidado del medio ambiente, y claro, la logística simplemente la buscamos de alguna manera de ganar dinero y no buscamos el bienestar del entorno, el bienestar del consumidor, etcétera. Es claro que muchas empresas de delivery lo que hacen también simplemente no tienen una estrategia para poder llevar esta logística a cabo, y tenemos como vamos a ver en una foto, tenemos un colapso de la red vial urbana, no solamente por el lado de camiones, sino a su vez también tenemos un colapso de la red vial urbana porque no aplicamos una logística colaborativa y tenemos algo como esto en las calles, o sea, simplemente invadidas de motos que no tenemos una estrategia clara, y simplemente el consumidor pide, pues si sacamos motos y motos y motos, y cada vez la ciudad está más colapsada. Esto lo vemos muy a menudo en la ciudad de Lima. ¿Qué es lo que necesitamos para de alguna manera lograr una logística que nos permita ser mucho más eficientes, ser mucho más rápidas, ser mucho más rentable, aplicar de alguna manera una logística colaborativa
que no nos permita tener las redes viales colapsadas como en esta foto, que es una clásica foto a Ciudad de Lima, donde simplemente tenemos los buses, tenemos los camiones, tenemos las motos y adicionalmente tenemos los carros y claro, una infraestructura física, una infraestructura vial que no fue diseñada estratégicamente para un crecimiento ordenado, sino simplemente creció totalmente desordenada, como sucede en grandes ciudades como Bogotá, como Buenos Aires, como Ciudad de México, Santiago, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado investigando y cómo llevar a cabo este modelo de negocio, ¿no? Lograr de alguna manera, primero que nada, almacenes que sean lo suficientemente inteligentes, que se aplique una logística colaborativa, es decir, que en estos almacenes no solamente esté una sola marca, sino puedan operar varias marcas al interior de este almacén, pueda ser compartido como vemos acá en la foto, con el tema de automatización de procesos, con el tema de robótica, con el tema de una geolocalización idónea para ese tipo de producto, una ubicación idónea para ese tipo de servicio, para un consumidor determinado. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros tratamos de lograr es que en un solo espacio, en el cual exista una muy alta concentración poblacional, como muchos espacios en la ciudad de Lima y donde vemos de alguna manera que tenemos grandes complejos residenciales que de alguna manera nos permite tener una clara visión del panorama del consumidor, cómo este consumidor, qué tipo de producto es el que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, cuál es la demanda de producto por delivery, si hay mucha demanda para un tema de un dark kitchen, si hay demanda para un tema de dark store, si hay una demanda fuerte para un tema de dark supermarket. Entonces tenemos que investigar mucho a este consumidor. Esta geolocalizaciones que normalmente nosotros hemos comenzado a ubicar muchas veces en la ciudad de Lima, nos permite inclusive llegar a zonas donde muchas empresas de delivery no están llegando. Y es claro que las grandes concentraciones poblacionales no están solamente en los sectores socioeconómicos altos, ¿no? También están, muchas veces están en los niveles socioeconómicos medios bajos, donde tenemos nosotros, de alguna manera, un espacio que nos permita llegar al consumidor mucho más rápido, donde existe, claro, está una demanda muy fuerte, hay gente quejándose de que el servicio de delivery no le llega, compañías muy importantes que operan en el mercado local, estas áreas no la tienen mapeadas, he tratado de hacer una investigación completa de las empresas de delivery, las que están operando hoy día en la ciudad de Lima, y hay áreas donde ellos no llegan o donde si llegan, no llegan con la experiencia que el cliente espera que lleguen. Eso quiere decir, llegan 2 horas después, 3 horas después, etcétera, ¿no? Eso más que nada se debe a la falta de una infraestructura logística urbana que me permita llegar a ciertas áreas sumamente rápido, ¿no? Para lo cual nosotros comenzamos a diseñar complejos logísticos urbanos en un área de mucha concentración poblacional, con una alta demanda de pedido por delivery, donde pueda funcionar de alguna manera un retail o 2 retails, 2 cadenas de tienda por departamentos o 2 cadenas de tienda de mejoramiento del hogar en un mismo lugar, y donde a su vez también nos permita operar un tema de un dark kitchen, porque sabemos que existe una demanda para ese tipo de producto en el entorno, y donde a su vez también podamos operar un tema de dark supermarket. Es claro que muchas de las empresas que operan a nivel mundial, como la que le voy a enseñar en la foto, estas empresas ya cuentan con este tipo de almacenes, urbanos, que le permite de alguna manera diseñarlos, colocar la cantidad de SKU necesario para una demanda determinada de un entorno determinado, y que permite de alguna manera un transporte sostenible en base a bicicletas
o en base a triciclos eléctricos, etcétera, que lleguen a un entorno, a una cantidad de entorno determinado y que diga, ok, esto acá me significa a mí 1000 metros cuadrados, 300 metros cuadrados para llegar en un tiempo determinado a cubrir un entorno determinado con un cierto tipo de productos que ese entorno me demanda, ¿no? Entonces, vemos además que ya empresas como la que le voy a enseñar en la foto, en Europa funcionan bastante bien con este tipo de infraestructura física logística de última milla que le permite reducir el tema de costo, de tiempo, transporte, fletes, etcétera. Colapsan menos la parte de infraestructura vial urbana y adicionalmente tiene un menor impacto en la huella de carbono. Eso hoy en día es sumamente importante para el consumidor. El consumidor lo que quiere son empresas responsables, no solamente empresas que le lleven los productos sumamente rápido, sino empresas que a su vez sean responsables con el medio ambiente. Entonces, quería mostrarles cómo este tipo de transporte en Europa se está haciendo es sumamente indispensable ya en muchas ciudades europeas, en Alemania, este tipo de transporte que se utiliza para la logística de última milla, que nos permite de alguna manera llegar al consumidor de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más responsable con el medio ambiente, y vemos este tipo de transporte que normalmente está en las zonas residenciales, llegan a estas zonas residenciales, pero claro, ¿qué es lo que necesitamos para esto? Necesitamos los grandes centros de distribución que son sumamente importantes, de esos centros de distribución que ya salga la carga para poder hacer un empaque, un picking, un packing sumamente rápido y que nos permita mediante estos transportes llegar al consumidor final, ¿no? Es claro que la parte de infraestructura logística tiene sí o sí que modificarse, tiene que sí o sí que cambiar. No podemos seguir llevándole al consumidor una experiencia que no sea la indicada. Muchas de las empresas, inclusive ya empresas que hoy día operan en algunas ciudades de Latinoamérica, ya están tratando lo posible de armar este tema de Dark Store, que es sumamente indispensable, ¿no? Pero claro está, el diseño de este Dark Store o este Dark Supermarket, en este caso, a diferencia de un supermercado de atención al público, se caracteriza porque el diseño de este espacio físico, la ubicación de cada uno de estos SKU, el tipo de SKU que necesitamos, la presentación de cada uno de los productos, etcétera, está muy alineado con la demanda de un entorno determinado. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Adicionalmente, vemos que muchas empresas ofrecen el tema de same day, cuando en realidad si tú pides el producto y este producto lo pides a las 8 de la mañana de un día determinado, pues simple y llanamente el producto te va a llegar a las 8 de la mañana del día siguiente. Y eso ya no es un same day, eso es un next day. Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta es, al fin y al cabo, cuál es el entorno el que pretendemos cubrir, con qué cantidad de producto es el que pretendemos cubrir, qué tipo de producto es el que este entorno demanda, para ver cómo es que vamos a diseñar esta infraestructura física, logística, para llegar al cliente de una manera eficiente y responsable. Adicionalmente a esto, a raíz de todo lo investigado y de lograr que de alguna manera tengamos una logística de última milla responsable con el medio ambiente, con el entorno, y es que nosotros diseñamos en la ciudad de Lima el primer Dark Mall, que fue así como lo llamamos, pero en sí, más que nada, es un centro logístico de última milla para e-commerce. Entonces, esto de acá es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros a crear un espacio donde podamos aplicar un tema de logística colaborativa, donde tengamos un centro de almacenes de mercadería de diferentes tamaños para poder operar un tema de un dark kitchen, poder operar un tema en dark store, poder operar un tema de un dark supermarket en un solo lugar.
Imagínense muchas de las cadenas que en el Perú operan, que a su vez no solamente tienen el tema de un supermercado físico con atención al público, sino también tienen el tema de grande cadena de tienda por departamentos, y a su vez también tienen el tema de tienda de mejoramiento del hogar. Entonces, la idea es que un solo grupo empresarial que tienen tres rubros diferentes puedan operar en un solo lugar y yo pueda de alguna manera abastecerlo de esta infraestructura física de tal manera que pueda operar una cadena de tienda por departamento, puede operar una cadena de tienda por el mejoramiento del hogar, puede operar también el supermercado, pero claro, un supermercado 100% destinado para delivery y a su vez me permita de alguna manera también operar un tema de dark kitchen, ¿no? Entonces dije, ok, ¿cómo reunimos todo esto en un solo espacio que nos permita operar varios negocios para delivery en un solo lugar, ¿no? Claro está, el entorno toma una relevancia sumamente importante porque el conocimiento del entorno es el que me hace de alguna manera dimensionar el espacio físico, el metraje de este espacio físico, poder diseñar qué productos son los que voy a tener al interior de cada uno de estos espacios físicos, que estén totalmente alineados con la demanda del entorno y que a su vez me permita de alguna manera poder utilizar vehículos ecoamigables como quizás tal vez es lo que hoy en día operan en Europa con triciclos eléctricos que nos permiten de alguna manera no contaminar el medio ambiente, pero claro, este tipo de vehículos sí o sí necesariamente tienen que estar, van a cubrir un radio pequeño, porque no podemos pretender que un vehículo de este tipo vaya a cubrir 4, 5, 6, 7 kilómetros, ¿no? Como es lo que sucede en muchos de los almacenes última milla que le llaman almacenes última milla, entre comillas, pero lo tenemos a 20, 30 kilómetros de la ciudad de Lima, ¿no? Este tipo de vehículos con ese tipo de almacenes es imposible poderlo aplicar. Es claro que el consumidor de hoy tiene mucho más información, quiere las cosas mucho más rápidas, quiere las cosas mucho más sencillas, y si este consumidor lo que está buscando es entrar en una plataforma que de alguna o de otra manera le permita hacer en una sola operación, en una sola transacción, la compra de varios tipos de productos, es claro que para ello vamos a necesitar de alguna manera una infraestructura física que nos permita operar varios tipos de productos y podérselo llevar al consumidor en una sola entrega. Sería fantástico porque de alguna manera esto lograría que el consumidor esté mucho más satisfecho, que tenga una mejor imagen de marca, que nosotros logremos mayor cantidad de vínculo con este consumidor al ser una empresa totalmente responsable y sostenible y crear ciudades unos lugares muchísimo mejor para vivir, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera queremos lograr, que el consumidor esté contento en el espacio donde vive, que nosotros podamos utilizar una logística que nos permita adaptar una logística a la ciudad y no una ciudad a la logística. Entonces, de alguna manera, este tipo de espacios son sumamente importantes. Es claro que el dimensionamiento de esos espacios, quien nos lo va a dar es el entorno que nosotros queremos cubrir en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Eso es claro. Y el tipo de producto, como les comentaba, necesitamos sí o sí saber esa data del entorno. Hoy día la data toma una relevancia sumamente importante para aquellas empresas que quieran lograrse sostenibles en el tiempo. La data es un concepto es una pieza clave dentro de esta información y que tenemos que lograr de alguna manera poder alinearla con un entorno determinado. Ahora, la autonomía de estos vehículos eléctricos, normalmente si hablamos de un tema de última milla, es claro que estos vehículos de última milla normalmente recorren distancias pequeñas, estamos hablando de 1 milla, entonces, o estamos hablando de kilómetro y medio, pero no más de ese espacio.
Entonces, claro que necesitamos de alguna manera acercar mucho más los productos al consumidor mediante una infraestructura física logística que nos permita de alguna manera lograr acercarlos más y que a su vez el tema del delivery no tengamos que trasladárselo al cliente final, sino simplemente podamos asumir ese tema de delivery porque tenemos los almacenes sumamente cerca. Ahora, muchas empresas de delivery nos hablan del tema de logística del tema de la logística de salida. Pero claro, a la hora que hablamos del tema de logística inversa, las cosas cambian, ¿no? Si tenemos un almacén, vamos a tratar de imaginarnos de alguna manera que tenemos un almacén en Lurín o en Huachipa, y simplemente de ese almacén de Lurín o de Huachipa, de una tienda por departamento, pedimos una secadora de pelo. Es claro que si esa secadora de pelo no llega en las condiciones en las cuales lo solicitamos o no funciona, pues tendríamos que de alguna manera devolverla al lugar donde la compramos y al lugar donde nos la despacharon, ¿no? Imagínense que esa secadora de pelo tenga que regresar al almacén de Huachipa, ¿no? Claro, esa logística ya no va a dejar de ser totalmente rentable y va a significar un costo o una pérdida para las empresas que hicieron ese delivery, ¿no? Hoy en día muchas de las empresas de delivery tienen sí o sí que contar con esos almacenes urbanos para de alguna manera lograr esa logística de última milla, que es una logística diferente a la logística tradicional, sea de alguna manera rentable, ¿no? Gracias Juan por la pregunta. Se necesita un cambio de mentalidad para adoptar estas medidas. ¿Cómo ir hacia ello? ¿Cómo el Estado puede regular esto? Es claro que es un trabajo en conjunto entre el sector privado, el sector público y el sector académico, de alguna manera que logremos crear ciudades que nos permita adaptar una logística de última milla para llegar con los productos lo más rápido posible al consumidor de la manera más eficiente, y que a su vez esto nos permita que una recompra, crear vínculo de confianza con el consumidor que esto genera en recompra, ¿no? Es claro. Gracias a Alexander por estar en este en vivo. Gracias a Ana María y gracias Juan por estar en este en vivo, pero eso es lo que hoy quería ver, ¿no? Este tema que habla mucho de los micro hub, de los fulfillment, de los micro fulfillment o de los dark store, son conceptos que no creo yo que los estén utilizando correctamente. Como les indicaba, vi una publicación ayer de una compañía retail y que hablaba que hablaba de una inauguración de un fulfillment, pero es claro que si hablamos de un fulfillment, ¿cuál es el resto de infraestructura física, logística con la que cuentan de tal manera que permita llegar con ese producto mucho más rápido al consumidor final, ¿no? Porque despachar esos productos de Villa El Salvador al consumidor final, cuando este consumidor final se puede encontrar en el cono este, a Ciudad de Lima, como puede ser Ate, Santa Anita, El Agustino, Zárate, etcétera, pues está demasiado lejos como para poder hacer una logística de última milla rentable, ¿no? Más aún cuando hablamos de cierto tipo de productos, cuando el margen es sumamente reducido, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer una logística para el canal B2B que hacer una logística para el canal B2C. Como les mostré en varias de estas fotos, es factible de alguna manera lograr una logística eficiente, claro, si logramos diseñar los espacios idóneos para lograr esta logística de última milla eficiente. Y vemos cómo esos espacios pueden ser complementados con espacio para el B2C y espacio para el B2B, pero la geolocalización viene a ser un tema sumamente importante. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es el sector que quieren cubrir? ¿En qué espacio de tiempo es el que quieren cubrir? ¿Cuál es la experiencia que quieren dar al consumidor? ¿Qué es lo que el consumidor de ese entorno está demandando? ¿Qué tipo de producto demanda? ¿En qué tiempo lo demanda? ¿Cuál es la cantidad de producto que demanda y con qué frecuencia lo demanda? Todo ese tipo de datos es sumamente importante. Yo soy la persona que 100% está de acuerdo que no hay e-commerce sin logística, pero también creo yo que tampoco hay logística para e-commerce si es que no tenemos una infraestructura física idónea que nos permita hacer dicha operación. Entonces,
Con eso quería darle un panorama un poco más claro de lo que es al final que es la diferencia entre un micro hub, un fulfillment, un micro fulfillment y un dark store. Pretender adaptar la infraestructura física del canal físico al canal digital, a mi entender, no es la manera adecuada de lograr una operación sostenible en el tiempo. Para mí, cada tipo de infraestructura es de acuerdo a un canal, está geolocalizada, de acuerdo a un canal, está geolocalizada para brindar cierto tipo de experiencia a cierto tipo de consumidor. Adaptar la infraestructura física del canal físico al canal digital no es lo más adecuado, más aún cuando tenemos muchas empresas que ni siquiera tienen una data que pueda sustentar que esa infraestructura física puede servir a su vez para canal digital. Hoy día vemos muchas empresas de delivery que tienen que ir a una cadena de supermercado físico a realizar una compra cuando eso no es lo idóneo. Un supermercado físico fue diseñado para una atención al público, fue geolocalizado en base a un tránsito vehicular y peatonal de una zona determinada. No fue geolocalizado ni diseñado para una atención de un público por delivery. Eso quiere decir que poner un dark store, un dark supermarket en un espacio determinado, tiene que haber una data sí o sí que sustente que esa operación que vamos a realizar desde este dark store es una operación rentable, es una operación sostenible y es una operación eficiente. Entonces, cuando consultan si todos los dark store de una empresa determinada van a tener la misma cantidad de SKU, pues digo de no. Cada uno de ellos debe estar alineado con la demanda del entorno. ¿Y cómo calculo yo la demanda del entorno? Pues calculo yo el tema, qué espacio de tiempo voy a cubrir en una cantidad de kilómetros. Entonces, ver qué espacio es el que yo pretendo cubrir y en base a ese espacio que pretendo cubrir, es decir, quiero cubrir mi producto, quiero que llegue al consumidor final en no más de 1 hora, o hora y media, o 2 horas, o el tiempo que ese consumidor de ese entorno determinado demande. Eso va a depender mucho del tipo de producto, porque si tenemos una compra por impulso, una compra, no es una compra por impulso, pero tenemos una compra que definitivamente se nos ocurrió hoy, una barra de chocolate es totalmente diferente que si vamos a hacer una compra en un supermercado. La compra de supermercado normalmente en las casas está mucho más planeada, planificada, donde hay una lista o algo por el estilo. Ese consumidor lo que quiere que el producto le llegue en perfectas condiciones, en un tiempo que sea el adecuado, que no sea al día siguiente, como muchas cadenas de supermercados están haciendo. Si me pides hoy a las 8 de la mañana, te lo puedo despachar a las 5 de la tarde, pero si me lo pides a las 5 de la tarde, te lo despacho mañana. Entonces, ahí hay que ver mucho el tema de transparencia en la información. Si vas a ofrecer algún tipo de servicio de entrega de producto por delivery, tiene que estar de acuerdo a lo que el consumidor de la zona demanda. Eso es claro. El consumidor de la zona demanda, por el espacio que tiene almacenaje en el mismo día, tiene que lograr hacerlo en el mismo día. Si ese consumidor del entorno demanda en 1 hora o en 2 horas ese tipo de producto, tiene que lograr tener diseñado un almacén logístico que te permita cubrir ese servicio de delivery en un tiempo muy pequeño y que al final cumpla con las expectativas y a su vez, es más, yo creo que debería superar las expectativas del consumidor. Si le dice 30 minutos, que le lleguen 25. Creo que ese consumidor se va a sentir mucho más satisfecho. Me preguntan también, la información que nos muestras nos debe poner a pensar si estamos haciendo bien las cosas acá en el Perú, a pesar de que otros países de la región ya se vienen implementando estos modelos de negocio. Es claro, Chile nos está dando una clara muestra que ya el crecimiento de su infraestructura física logística dentro del área urbana ha sido mucho más ordenado del que hemos tenido en el Perú. Es más, no veo hasta ahorita ninguna cadena de tienda por departamentos o cadena de mejoramiento del hogar o supermercados que establezcan una estrategia que de alguna manera esté acorde con un crecimiento poblacional de la ciudad de Lima, ¿no? Vemos que simplemente buscan espacios los cuales sean lo más barato posible para poner un fulfillment, cuando quizás tal vez ese espacio no sea el más adecuado para una operación rentable, ¿no?
Entonces, tenemos que evaluar mucho ese tema. Como especialista en el tema de logística de última milla y en particular en el tema de infraestructura física para la logística de última milla, creo yo que crear espacios que sean donde se pueda aplicar una logística colaborativa que me permita ser mucho más responsable con el medio ambiente es lo que hoy en día de alguna manera buscamos, ¿no? Pues nada, en este en vivo lo que quería es más o menos aclarar algunos de estos conceptos, sobre todo lo que me preguntaba de same day y next day, el tema de infraestructura física, logística para última milla, tenemos totalmente claro que no es igual un micro fulfillment, que es un centro de preparación de pedidos al interior de la ciudad donde las áreas se han reducido a diferencia de los grandes centros de distribución o los fulfillment centers que están a las afueras de la ciudad. Tenemos también la diferenciación que existe entre un dark store, que simplemente es acercar el producto al consumidor final para que la logística, para que el delivery de última milla sea lo más rentable posible y esté acorde con las expectativas del consumidor. Y tenemos también el tema de los micro hubs. La diferencia entre cada uno de ellos también va a ser el tema de automatización, el tema de robotización, y eso va a depender mucho de la cantidad de SKU que maneje esa empresa, ¿no? Pero creo que de alguna manera con este tipo de conceptos puedo haber aclarado algunas dudas que se hayan presentado. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. Gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde para Latinoamérica y creo que ya una muy buena noche para Europa. Muchísimas gracias.